asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Seguimos cantando. Este es un coro y dice así: mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Santo es el Señor. Cantemos bien fuerte. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el
Santo es el Señor, aleluya. Hizo maravillas cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya. Quiero a su reino ir a morar. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven, acude pronto, hermano, aquí. Todos juntos hoy entonemos a una voz y cantemos esta canción. Santo es el Señor, aleluya. Hizo maravillas cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya. Quiero a su reino ir a morar. Jerape añuité apurajei. Ayepa y marangatuñan de Yara. Ayepa. Taupeya. Seguimos cantando. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y yo le alabaré. Alabemos al Señor, hermanos. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Exaltado en lo
es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Tenemos una última canción, un himno, antes de sentarnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, cuán grande es Él. Mientras podemos juntar las ofrendas, para aquellos que todavía no lo han hecho, por favor, si me ayudan, ahí está la bolsita, sobre el púlpito, ahí está. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón embona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
es Él, cuán grande es Él. ¿Pueden tomarnos a sus asientos? Muchas gracias. Si alguien por favor le puede traer a la hermana Seila, queremos cantarle antes de pasar al mensaje. Seila. Seila. Mientras el tío Fidencio se fue al baño. A mí que igual nomás le vamos a cantar después. Ok, vamos a escuchar el mensaje. En esta mañana nos trae el hermano Fidencio. Que levante la mano por favor el que todavía no tiene su libro. ¿A quién le falta el libro? A Robert. A Robert le falta su libro. Si le podemos acercar por favor. Hola. Sí, muy buenos días, queridos hermanos. Estamos estudiando el libro Llegando a ser un verdadero cristiano. Estamos en la unidad 1. Llegando a ser un verdadero cristiano. El autor es el pastor Mario Filippi. Es el tercer domingo. Empezamos la lección 1. Analizando qué es un verdadero cristiano, y el texto que aprendimos o que teníamos que memorizar es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. También citamos Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Habíamos también mencionado que otra expresión que aparece en la Biblia para referirse a los cristianos es el término discípulo. Y también es otra palabra, es creyentes, y al principio se le decía los de este camino, y la primera vez que se les llamó cristianos fue en Antioquía, en Hechos 11, 25, 26, a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos en la ciudad de Antioquía. Y cristiano quiere decir uno de Cristo o uno que es seguidor de Cristo. Bueno, esos fueron los versículos que estuvimos analizando. Después analizamos el versículo, otros versículos referentes a la vida de Saulo. En la página 4, pueden mirar la página 4, el número romano 3, página 4, la vida de Saulo antes de su conversión. Estudiamos el domingo pasado. Página 4, Romanos 3, así tiene el número Romanos 3, en letras mayúsculas, la vida de Saulo antes de su conversión. Todos tienen ya, página 4, la vida de Saulo antes de su conversión. Ahí analizamos 14 puntos. La vida de Saulo antes de su conversión. ¿Todos ya tienen?
vamos a repasar las respuestas. El punto 1 dice, ¿cómo era Saulo antes de su conversión? Hechos 9:1. Y la respuesta es, respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. ¿Cómo era Saulo antes de su conversión? Una respuesta posible es, respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Algunos pusieron otra respuesta, pero el punto 2 es, antes de su conversión, Saulo pensaba que no le faltaba nada en cuanto a su vida religiosa. En Filipenses 3:6, ¿cómo era la actitud de Saulo hacia la iglesia de Jesucristo? La respuesta era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él mismo dice que él era perseguidor de la iglesia. ¿Cómo se consideraba a sí mismo, Pablo, verdad? En cuanto a la justicia que es en la ley, él se consideraba irreprensible. ¿Vamos bien hasta ahí? Irreprensible. Punto 3. ¿Cuál religión profesaba Saulo según Gálatas 1:13? ¿Qué religión él profesaba? El judaísmo. No, judaísmo. La religión era judaísmo. ¿Cuál religión profesaba Saulo según Gálatas 1:13? El judaísmo. 4. ¿Creía Saulo en Dios según Hechos 22:3? ¿Sí o no? Sí, él creía en Dios, ¿En qué forma creía? Según la ley, en la ley y los rituales del judaísmo. Él creía según la ley y los rituales del judaísmo. Es decir, Saulo creía honestamente, pero según la ley y los rituales del judaísmo. Esa es la pregunta 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Pregunta 5. ¿Qué motivaba a Saulo perseguir a los cristianos según 1 Timoteo 1:13 y Hechos 26:4-12? ¿Qué le motivaba? Que era muy fanático y también celoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué motivaba a Saulo a perseguir a los cristianos? Era muy fanático de su religión. Punto 6. Entonces, el punto 5 fue muy fanático. La respuesta. Punto 6. ¿Por qué creía Saulo que era su deber perseguir a los cristianos? ¿Por qué creía Saulo que era su deber perseguir a los cristianos? Si él creía en Dios y que creía en la ley, que sería el Antiguo Testamento y los rituales del judaísmo, ¿por qué creía Saulo que era su deber perseguir a los cristianos? ¿Por qué? Porque pensaban que era una secta falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo pensaba que eran una secta falsa. Entonces la respuesta a la pregunta 6 era porque él pensaba que eran una secta o una creencia falsa. Punto 7. ¿Era Saulo muy fanático o únicamente tibio en su fervor de practicar y defender su religión según Hechos 22:3-5? Él era muy fanático de su religión, ¿verdad? Él era muy convencido de su religión judía y también de una secta. ¿De qué partido? Como dice nuestro libro de Flet, él era del partido. ¿De qué partido él era? De los fariseos. 8. De lo que leemos en Gálatas 1:13-14, ¿cómo sabe usted que Saulo era fanático en su religión? ¿Cumplía la ley? ¿Y cuál es la palabra que dice ahí? Según Gálatas 1:13-14. ¿Él qué dice? Aventajaba a muchos, decía, ¿verdad? Él aventajaba a muchos. Él estaba por delante de muchos. En Gálatas 1:13-14 dice que él aventajaba a mucho, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pausa acá porque hay algunos parece que están, ¿verdad? Voy a una pausita ahí. Tenemos ahí la... bueno. Bueno.
¿Sí? 8. El 8, entonces, de lo que leemos en Gálatas 1, 13, 14, ¿cómo sabe usted que Saulo era fanático en su religión? Aventajaba, era celoso de las tradiciones de su padre y según él mismo lo dice, aventajaba a muchos. Muy bien. 9. ¿Cumplía Saulo bien con su religión? Sí, cumplía y era celoso de las tradiciones. Saulo era celoso de las tradiciones de sus padres o de sus antepasados. Entonces la respuesta acá, sí, era celoso de las tradiciones. 10. ¿Estaba Saulo bien convencido de sus creencias? Sí, él era convencido. 11. ¿Tenía Saulo una relación personal con Dios antes de su conversión o solo era muy religioso? Era muy religioso, solamente era muy religioso. No tenía ninguna relación personal con Cristo ni con Dios. 11, entonces, era muy religioso. 12. ¿En qué confiaba Saulo, según Filipenses 3:4? En su carne, en la carne. En cuanto a la carne, dice él. En este pasaje, ahí dice, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y la pregunta es, en este pasaje, ¿qué quiere decir la carne? La respuesta es, confiaba en su propia fuerza y capacidades, en su propia capacidad o en su propia, a ver, ¿cómo le podemos decir? En sus propias obras, en sus propias virtudes, ¿verdad? Confiaba en sus propias capacidades. 13. Por lo que hemos leído en la palabra de Dios, ¿qué le faltaba a la vida de Saulo? ¿Qué le faltaba a él realmente? Si él era perfecto en cuanto a la ley, él decía, en cuanto a la ley fariseo, dice, ¿verdad? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo. ¿Qué le faltaba a él? La respuesta sugerida es, le faltaba una correcta comprensión de la palabra de Dios. Además le hacía falta arrepentirse de sus pecados y entregarse a Jesucristo. Yo puse acá, en realidad le faltaba tener un encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que a él le faltaba, ¿verdad? Pues él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento. Nos dice en su testimonio, él dice que él fue criado junto a Gamaliel, que era un maestro del Antiguo Testamento. En cuanto a la ley fariseo, fue instruido, ¿verdad?, junto a un rabí, cumplía todas las tradiciones, pero le faltaba ese encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Una correcta comprensión de la palabra de Dios y por supuesto le hacía falta arrepentirse de sus pecados y entregarse a Jesucristo o recibir a Jesús como su Salvador personal. Finalmente la pregunta 14 es, ¿puede una persona creer en Dios? Dice. Así como Saulo creía en Dios, ser ferviente en su religión, ser sincera, estar convencida de que está en la verdad, pero al mismo tiempo estar equivocada y ser condenada por Dios al castigo eterno. ¿Puede una persona realmente irse al castigo eterno sinceramente? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Si no llega a tener ese encuentro personal con Jesucristo, a entregar su vida a Jesús, a arrepentirse de sus pecados, a pesar de ser honesto y sincero en su creencia, sí puede irse al castigo eterno. Bueno, este es el repaso de la vida de Saulo antes de su conversión. Ahora nos toca analizar la conversión de Saulo. ¿Cómo fue su conversión? Para eso vamos a leer el testimonio personal de Saulo que encontramos en Hechos capítulo 22, versículos 3 al 16. Ahí vamos a proyectar Hechos 22, 3 al 16. Voy a ponerme acá para leer. Pueden buscar ustedes en sus Biblias si quieren. Hechos 22, 3 al 16.
Voy a leer. Dice así. Hechos 22, 3 al 4. De cierto, yo soy judío. Este es testimonio de Pablo. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, hasta aquí es Hechos 22, 3 al 16. También Hechos 9, 1 al 22, que es un poquito largo para leer completo ahora, ¿verdad? Pero es el mismo relato. Hechos, bueno, podemos intentar leer rápidamente, ¿verdad? Vamos a leer rápido. Hechos 9, 1 al 22. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco. A ver, el siguiente, ahí está la figura, ¿verdad? De Pablo pidiendo, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quería llevarle preso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bueno, sigamos nomás. Esa es una explicación ahí de lo que pasó. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, Pablo, ¿verdad?, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Acá está la figura. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, ¿verdad? Se quedó medio ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, la ciudad que estaba, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo,
ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este es el relato de la conversión de Saulo. Y vamos a nuestro material. Punto 1. ¿Qué vio Saulo que venía de arriba? La respuesta entonces, ¿qué vio Saulo que venía de arriba? Un resplandor de luz. Un resplandor de luz o un resplandor de luz del cielo más fuerte que el sol. Pero el espacio es chiquitito, vamos a poner un resplandor de luz. Esa es la pregunta 1. Entonces la respuesta, un resplandor de luz. Punto 2. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción de Pablo cuando el resplandor de luz le dio en la cara? ¿Qué pasó de él? Cayó a tierra. Punto 3. ¿Qué oyó Saulo? Oyó una voz, ¿verdad? Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿verdad? No cabe todo ahí, ¿verdad? Porque es chico el espacio, ¿verdad? Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿verdad? Entonces la respuesta a la pregunta 3, ¿qué oyó? Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Pregunta 4. ¿Quién habló con Saulo? ¿Quién era la persona que le hablaba? No, Hechos 9:5. ¿Quién es el que le habló? Jesús, el que le dijo: Saulo, Saulo. Jesús. La respuesta a la pregunta 4 entonces es Jesús o Jesucristo, como dice ahí. 5. ¿A dónde fue Saulo después que vio la luz y oyó la voz de Jesucristo? Damasco. La ciudad donde le llevaron es Damasco. Damasco queda más o menos 200 kilómetros, según 235 kilómetros ahí de de Jerusalén. Entonces, ¿a dónde fue Saulo después que vio la luz y oyó la voz de Jesucristo? A Damasco. ¿Cuántos días quedó Saulo ciego? 3 días. ¿Por cuántos días estuvo Saulo en ayuno por la tristeza de su condición? 3 días también. Entonces, 6 y 7, 3 días. 8. ¿Quién buscó a Saulo en Damasco para decirle cómo llegar a ser un verdadero cristiano? Ananías. Era un discípulo, Ananías. Pregunta Ananías, y ahí tenemos el 8. El 9. 9. ¿Cómo sabemos que Saulo en verdad fue convertido a Jesucristo y que no fue un simple deseo de unirse a una nueva secta o religión? Según Hechos 9:20. Esta es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos que Saulo en verdad fue convertido a Jesucristo y que no fue un simple deseo de unirse a una nueva secta o religión o de seguir una nueva corriente? Hechos 9:20. ¿Qué dice ahí? ¿Qué les parece? Muy bien. Dice que enseguida predicaba la palabra en las sinagogas y daba testimonio de su fe en Cristo. ¿Qué dice la respuesta sugerida? Daba testimonio de su fe en Cristo. Muy bien. Entonces la respuesta es: enseguida predicaba la palabra, dando testimonio de su fe en Cristo. Sí.
No es necesario irnos al trote del galope. Gracias, Francisco. Y mismo Ananías, ¿verdad? Si bien era un discípulo, ¿verdad? Realmente la misión que le encomendó yo suelo, pasamos nomás muy rápido acá, pero si uno reflexiona la misión que se le encomendó a Ananías, la fama que tenía el apóstol Pablo, es decir, bueno, era todavía Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso tenía la fama de ser un asesino, ¿verdad? Prácticamente acá era un pastor coronel, ¿verdad? Que perseguía a los comunistas. Tenía cartas, tenía la autorización de la máxima autoridad religiosa de la época para ir a apresar gentes. A todo el que se denominaba cristiano podía apresarles, llevarles, torturarles y hasta obligarles a retractarse de ser cristianos. Y de repente el Señor Jesucristo le habla y le dice: Ananías, andate junto a uno que se llama Saulo, que está ahí ciego, está ayunando, está sin comer por 3 días, está orando, está pidiendo dirección de Dios. Y te vas a ir, decirle: él es mi instrumento escogido. Te vas a ir, le vas a ahora, pero espera un ratito, Dios, me estás hablando de Saulo de Tarso, el que tiene autorización para llevar preso. ¿Quieres que me vaya y me meta en la boca del león? Estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Y sí, el mismo. Pero, ¿por qué no le decía otro? ¿Por qué justo a mí? ¿Verdad? La misión que le encomendó a él, realmente, acá la Biblia no dice nada al respecto, ¿verdad? Pero, ¿se imaginan la misión, la complejidad o el riesgo de la misión que le encomendó a él? Acá no dice nada de la discusión que pudo haber habido ahí, pero yo supongo que no habrá sido fácil para Ananías aceptar así de buenas a primeras. Y bueno, obedeció, y gracias a Dios que fue obediente a la misión que Dios le encomendó y comprendió, ¿verdad?, qué instrumento escogido es para dar testimonio ante príncipes, reyes y ante autoridades de Israel. Y mediante eso tenemos al gran apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, el apóstol a los gentiles, sí. Sí, fue obediente, ¿verdad? Sí, que fue y obedeció y le llevó la palabra, el evangelio de salvación. Bueno, ¿dónde nos quedamos? El punto 10. ¿Cuáles son los resultados de una conversión verdadera que hemos visto en esta lección? ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados de una conversión verdadera que hemos visto en esta lección? 2 Corintios 5:17. ¿Qué decía nuestro texto? ¿Qué decía? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver una reflexión ahora. Y Pablo, por ejemplo, enseguida, como dijo Francisco, dio testimonio. Saulo fue convencido de que Jesús es Dios, ¿verdad? A través de Ananías, que llegó y le habló de la palabra, ¿verdad? Fue convencido de que Jesús es Dios y no un hombre común. En Hechos 9, 5, 20 y 26, 15, ¿verdad? Donde le dice, ese fue el diálogo que Jesús tuvo con Pablo, que le dijo: ¿quién eres, Saulo, realmente? ¿Quién eres, Señor? Esa fue la pregunta que le hizo Saulo a Jesús, o a la voz: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Ese fue el diálogo que hubo entre ellos. Dice, él estaba hablando directamente con Jesucristo. Romanos 1:4 otra vez confirma esta declaración. Vamos a ver qué le dijo. Romanos 1:1 al 4. ¿Qué le dijo? A ver qué dice. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo está escribiendo esto. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, Pablo realmente confirma que tuvo esta experiencia personal de haber tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo y de que se convenció de que Jesucristo es Dios. Y a lo largo de su evangelio, es decir, a lo largo de sus cartas, él expuso y defendió esta verdad. A lo largo del evangelio de Juan también se presenta a Jesucristo como Dios. También muchos otros pasajes enseñan que, ahora muy largo para leer todo esto, ¿verdad? Podemos leer, ¿puede avanzar, Fran? Vamos a seguir. Vamos a leer Hechos 9, 17, 19. Hechos 9, 17. Más. 9, 17. Ahí está. Hechos 9. Ahí está. Hechos 9, 17, 19. Vamos a estudiar acá. Hechos 9, 17, 19. Nos enseña acerca de la conversión de Saulo. Acá dice, nos enseña acerca de la conversión de Saulo. Dice la palabra, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Ananías le expuso claramente cuál era el objetivo de su visita allí. No era una visita social, religiosa, no era una visita militar, ¿verdad? Le expuso claramente que venía con un mensaje de parte de Dios mismo, ¿verdad? Y hubo un resultado de eso, ¿verdad? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. En pocas palabras, vamos a ver qué dice ahí. En pocas palabras, esos versículos nos cuentan de la reunión que tuvo Saulo con Ananías y el mensaje, pero no tenemos todo el mensaje que Dios tenía para Saulo. Vemos que Saulo, siendo arrepentido, creyó el mensaje, obedeció, entregándose a Jesucristo y después fue bautizado en agua por Ananías. Ahora aquí hay una, a ver, ¿cómo continúa ese allí? El siguiente. Aquí ya es, vamos a leer Hechos 22, 12 al 16. Bueno, aquí ya va a ser un poco largo, Fran. Vamos a llegar hasta acá, pero quiero leer algo que el material, ¿puede avanzar un chiquitito más? Para completar, ¿puedes avanzar un poquitito más? Acá, no, vamos a completar. Este párrafo nomás quiero compartir. Para mí realmente esto es algo novedoso, que este material trae, primera vez que yo encuentro, quiero compartir con ustedes. Vamos a leer y vamos a ir profundizando más. Dice en nuestro material, dice, el nombre de Saulo más tarde fue cambiado a Pablo, que esto sí sabemos, ¿verdad? Que Saulo fue cambiado al nombre de Pablo. Cuando el apóstol Pablo dio su testimonio delante de la gente en Jerusalén acerca de su conversión, le mencionó lo que Ananías le había dicho. Ahora pues,
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y dice así, la palabra bautismo está mencionado en varios lugares en la Biblia. Sin embargo, no todas las veces se refiere al bautismo en agua. La palabra bautismo en griego quiere decir ponerse dentro de, depositarse en algo o alguien. En este pasaje, aquí en este pasaje específico de la entrevista que tiene Ananías con Pablo, con Saulo realmente, no hace referencia al agua. Más bien Ananías le ordenó a Saulo que tuviera que ponerse en o depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esto sucedió cuando Saulo estaba arrepentido verdaderamente de su pecado y se entregó a Jesucristo de todo su corazón. Según este dice, en Hechos 22:16, Ananías continuó diciendo, lava tus pecados invocando su nombre. Saulo suplicó al Señor Jesucristo por salvación y sus pecados fueron lavados, es decir, perdonados. La única forma en que alguien puede tener sus pecados lavados es por la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Hasta aquí vamos a analizar y vamos a dejar como tarea para seguir estudiando. Por primera vez yo encuentro un texto que afirma que la palabra bautismo acá no se refiere al bautismo de agua, sino que se refiere a que Pablo, o Saulo en este caso, tuvo que depositar y poner toda su confianza en la obra de Jesucristo y no se refirió a su bautismo en agua, ¿verdad? Cuando la frase que aparece, levántate y bautízate. Entonces, llevamos como tarea, ¿verdad? Para mí y para todos, de seguir analizando este tema, porque realmente a mí me llamó la atención esta explicación que encontré en este libro. Sinceramente a mí me sorprendió, pero vamos a analizar y profundizar más. Hay otras cosas más que analizar de este pasaje, pero el tiempo se nos fue, son 11:30. Vamos a terminar acá. Hay otras 6 temas más que aparecen que tenemos que analizar de este pasaje, pero por hoy terminamos acá. El próximo domingo seguimos este tema o nos visita el hermano Mauricio, ¿verdad? El próximo domingo vamos a sigan completando sus libros, pero el próximo domingo nos va a visitar un hermano chileno que se llama Mauricio Bicherat. Está casado con una paraguaya que se llama Ruth Hermosilla, la hija de unos amigos nuestros muy queridos, Orlando Hermosilla y Loida de Hermosilla. Ellos son un matrimonio joven, estuvieron sirviendo en Chile por 4 o 5 años y él es chileno, ¿verdad? Y vinieron a Paraguay este año, están queriendo hacer un ministerio en Paraguay, nos van a venir a compartir la palabra del Señor y también su visión de un ministerio que quieren empezar. Así que les invitamos a que vengan el domingo para compartir con ellos. Vamos a terminar ahora en oración. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la porción de tu palabra que hemos leído, Señor, la conversión y el testimonio del Saulo de Tarso, Señor, y cómo el Señor Jesucristo habló a su corazón para que él escuche la palabra de Dios y pueda ser transformado mediante el mensaje de Jesucristo hablando a su corazón y también utilizando a un hombre, a un discípulo, a Ananías, que tuvo la valentía de llegar hasta él y hablarle del mensaje de salvación. Señor, gracias, Señor, por este ejemplo, un testimonio de alguien que fue obediente a tu visión, a tu mandato. Queremos también ser hombres como Ananías, Señor, obedientes, sensibles a tu voluntad, a tu Espíritu Santo, para hablar a otros del Evangelio y, Señor, dejar que tu Espíritu Santo obre para salvación de personas que puedan ser grandes siervos tuyos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus designios, Señor. Gracias por cada hermano presente, cada familia representada aquí. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón, nuestra mente, para
analizar, Señor, estos mensajes de tu palabra, cada situación que quedó registrada en tu palabra para aprender más de ti, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, cada familia, que tú nos guardes, nos protejas, Señor, al iniciar esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Fuerte aplauso para la hermana Seila. Feliz cumpleaños, hermana, que el Señor te bendiga. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Fuerte aplauso, feliz cumpleaños, hermano Fidencio. Aniversario, feliz. Oramos por nuestros hermanos que cumplieron años, por el aniversario de bodas también del hermano Fidencio y la hermana Franci. Oramos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia, gracias por la vida de nuestros hermanos, el hermano Fidencio, por su cumpleaños, la tía Franci, por el año de aniversario de bodas que han cumplido esta semana, también por la hermana Seila. Te pedimos, Señor, tu derrames tu gracia, tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, que bendiga su caminar contigo, Padre, y queremos dejar sus vidas en tus manos, Señor. Te damos gracias por ellos, lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo fin de semana. Amén. A tus pies arde mi corazón.